Bueno, esta parte, este video vamos a enfocarlo en el tema de vector activo. Vector activo, en esencia, de lo que nos están hablando es de las cerchas. Ese es el tema central. Y finalmente, cuando estamos hablando de una cercha, pues lo que estamos hablando es de una serie de elementos o miembros conectados por una serie de juntas articuladas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando estamos hablando de cerchas, estas uniones son articuladas. Y la idea es que estén armando triángulos, porque obviamente, como ustedes saben, el triángulo es una figura completamente rígida y eso es lo que permite que funcione correctamente la estructura. Y lo otro que es interesante es que esto también está metido dentro del mundo de los sistemas que trabajan con esfuerzos axiales. Esto está trabajando a tracción o a compresión, cada una de estas barras dentro de un sistema de estos. Obviamente, pues la unidad geométrica es el triángulo, eso ya lo sabemos. Sabemos que un cuadrado como este que está acá, si está articulado, pues se va a poder deformar, pero cuando tenemos los triángulos son completamente estables y rígidos. O sea, eso es importante. Lo otro que tenemos que tener claro es que cuando estamos hablando de una cercha, de un elemento de estos hecho a partir de barras, tenemos que entender en esencia cómo funciona una viga. ¿Sí? Primero que todo, que ustedes ya saben cómo funciona una viga, todavía no lo hemos visto, digamos, en este curso el tema, pero la viga, como vemos acá, tenemos una viga. Internamente la viga también están trabajando los esfuerzos de tracción y compresión de manera simultánea, y si uno analizara los caminos o las líneas isostáticas, que es como se llama eso, por los cuales están ocurriendo los esfuerzos, ¿sí? Entonces encontraríamos que dentro de la viga hay unos esfuerzos que están trabajando a tracción, que son los que ustedes ven acá, las líneas continuas que se ven en ese sentido, que si se dan cuenta, pues tiene como cierta forma parecida a la del cable, ¿cierto? O sea, todas estas fibras que están por acá están sometidas a tracción, ¿cierto? Y por acá vemos los sitios donde hay más cantidad de tracción, que si se dan cuenta es bien lejos del eje neutro, y tenemos el otro sitio por el que están viajando las fuerzas, los esfuerzos de compresión, que son los que ustedes ven que van como describiendo esta especie como de arcos que ustedes ven acá. Entonces, si uno se da cuenta, pues una viga, pues finalmente es una cantidad de masa por la que está viajando esfuerzos de compresión, ¿cierto? Y esfuerzos de tracción de manera simultánea. Entonces quiere decir que una cercha, si yo fuera a hacer una cercha aquí encima de esta viga, si yo por ejemplo pudiera dibujar una cercha aquí, ¿cierto? Lo que pasaría es que eventualmente los elementos que por ejemplo tengan esta forma, ¿cierto? Digamos, aquí está el centro, y estos elementos, ¿sí ven? Que van siguiendo como el mismo camino, pues seguramente estarían sometidos al esfuerzo de tracción, ¿cierto? Y cuando yo tengo los elementos armados en el otro sentido, si por ejemplo estuvieran armados así, en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Esos elementos estarían en esfuerzo de compresión porque está como cercano a los caminos por donde se está moviendo. Entonces ya nos empieza a explicar que yo podría pensar en ubicar de cierta manera esas barras para poder absorber compresión y tracción, aunque más adelante lo podemos ver. Normalmente una cercha plana, por lo menos como la que estamos viendo aquí, que es una cercha en dos dimensiones, es una cercha que tiene cuatro partes claves. Dos que corresponden a los cordones y otra que corresponde a las celosías. Entonces, el cordón superior sería este que tenemos acá, el cordón inferior, ¿cierto? El cordón superior generalmente está sometido a compresión, el, compresor, el cordón inferior está sometido normalmente a tracción, suponiendo que esto está apoyado aquí y aquí. Acuérdense que esto es como una viga, ¿no? Entonces la viga tiene tracción por abajo y compresión por arriba. Y las barras que están acá, ¿cierto? Tendríamos diferentes familias de barras, pero en este caso tendríamos las barras que constituyen este sistema de triángulos en la mitad que se conoce como la celosía, la retícula que se arma aquí en la mitad. ¿Cómo hago yo para saber a qué esfuerzos está sometido esto de acá? Pues recordemos de nuevo este dibujo, ¿no? Donde se están moviendo los esfuerzos de compresión. Pues los esfuerzos de compresión seguramente se estarían moviendo como en este sentido. Entonces, en general, estas barras que tienen este sentido seguramente van a estar sometidas a compresión, ¿cierto? Y las barras que están como en el sentido que estarían los cables, que son como estas estarían sometidas a tracción, seguramente. Tracción, seguramente esto sería tracción, esto sería tracción. Bien. Entonces, eso es una cosa que uno va aprendiendo poco a poco y seguramente cuando hagan los experimentos pues se van a dar cuenta cuando le pongan, utilicen hilos o piolas para los elementos de atracción y van a ver cómo trabajan y funcionan. Finalmente, de la manera como yo vaya a organizar la cercha, hay diferentes estrategias, diferentes geometrías para armarlas, ¿cierto? Que tienen apellidos de señores que se han inventado las cosas, el señor Howe, el señor Pratt y el señor Fink, que no está acá en este caso, pero pues son los que tienen las, digamos, hicieron las patentes en su momento para organizar los diferentes sistemas
de cerchas, ¿cierto? Y ya sabemos pues más o menos cuál es el sistema para saber qué cosas están a compresión y qué cosas están a tracción. Acá sabemos, por ejemplo en este arco sabemos que claramente esto va a estar a tracción, perdón, a compresión. Todo este elemento de aquí abajo seguramente va a estar a tracción, ¿sí? Y estos elementos que están acá, los que tengan la dirección, como en el sentido en el sentido de las líneas isostáticas a tracción, pues van a estar atraccionados seguramente, estos elementos van a estar a tracción y siempre los pendolones o los elementos verticales o parales van a estar sometidos a compresión, ¿sí? Entonces uno empieza a entenderlo y pues seguramente de manera experimental lo vamos a ver de una manera mucho más clara. Cuando hablamos de los tipos espaciales, pues primero tenemos pues todo este mundo de la cercha plana, las cerchas que son en 2 dimensiones, y tenemos el mundo de las cerchas espaciales en las que tenemos elementos que se están en los triángulos, pero en 3 dimensiones. Y normalmente son sistemas mucho más modulados, mucho más juiciosos porque están armados a partir de un módulo tridimensional que se repite, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el sistema más estable? Pues el sistema más estable pues, es este, el hecho a partir de tetraedros, o sea, de pirámides de lados triangulares. Eso hace que sea una pirámide tremendamente rígida. Cuando estamos hablando de la pirámide equilátera, ya la cosa no es tan sencilla porque en la pirámide equilátera la base es cuadrada, o sea, que quiere decir que esa base se puede deformar, pero también ya sabemos que esto es muy fácil de resolver. El problema cuando descompongo esa base en 2 triángulos, pues la cosa se resuelve. Entonces, repitiendo muchos elementos de estos uno al lado del otro, tetraedros o pirámides puestas uno al lado de la otra, pues yo puedo armar una cercha. Aquí nomás hagamos el ejercicio, pues imagínense que uno aquí al lado tuviera uno otra, otra, otra pirámide, ¿cierto? Como es aquí al lado, y yo tuviera esas 2 pirámides conectadas aquí por debajo, pues inmediatamente ya esto empieza a armar un sistema repetitivo a través del cual puedo armar una cercha tridimensional. ¿Cuáles son las características de las cerchas? Pues por un lado son estructuras tremendamente eficientes, son estructuras tremendamente livianas. Hay que no olvidarse que los elementos soportan solamente esfuerzos axiales, o sea que estamos hablando de compresión y de tracción. Obviamente son eficientes siempre y cuando sigamos las lógicas de que las diagonales tienen que estar, no tienen que estar muy acostadas, las diagonales tienen que funcionar siempre a 45 o más grados, ¿cierto?, de inclinación para que trabajen de manera adecuada. Obviamente son mucho más flexibles en comparación con una sección maciza. Si hago una viga maciza, pues mucho más rígida, esta va a ser mucho más, se va a deformar mucho más, obviamente. Son muy fáciles para montarlas en obra porque no son tan pesadas. Y obviamente cuando tenemos cerchas espaciales, son sistemas hiperestáticos. Acuérdense que lo hiperestático, como veíamos en clase, tiene que ver con que tiene muchas más restricciones de las que necesitan para ser estables. Y eso se vuelve muy interesante porque son estructuras tremendamente redundantes y difíciles de fallar en momentos de los sismos. Obviamente, pues, ¿cuáles son las aplicaciones? Lo puedo aplicar para lo que yo quiera. En esencia, lo que nos interesa para este curso es que podemos hacer estructuras de cubierta y eso es lo más interesante, aunque se puede aplicar para otra cantidad de cosas. Yo puedo hacer inclusive entrepisos con cercha, ¿cierto? Yo puedo decir que mi viga principal de un entrepiso es una cercha, ¿cierto? Entonces tengo mis vigas principales, son las cerchas, ¿cierto? Y yo también puedo armar que las viguetas del sistema también sean unas cerchas, aunque digamos en términos técnicos las cerchas cuando tenemos sistemas de viguetas con cerchas, se supone que esto es un joist, ¿cierto? Esta cosa que estamos hablando acá son joist, las viguetas, pero estamos armando, si se dan cuenta, un sistema de entrepiso hecho a partir de cercha, entonces es perfectamente viable. Ya cuando nos metemos a ver sistemas, pues finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Finalmente, la primera estrategia siempre será, y ya lo vimos en el anterior tema, cuando vimos forma activa, la primera estrategia es cuando yo repito las cercas de forma paralela, ¿sí? De forma paralela o ligeramente diagonales, como yo quiera, pero es un tema de repetir las cerchas para poder armar la cubierta. Y aquí ya le aparecen a ustedes 4 alternativas diferentes, 4 familias diferentes de cerchas que ustedes pueden utilizar. Para que tengan una información que sirve para la vida, esta cercha que ustedes ven acá es la cercha más eficiente que existe. ¿Por qué? Porque es una cercha cuyo cordón superior es un arco, o sea que es la manera más eficiente de transmitir compresión, y su cordón inferior es un cable, que es la forma más eficiente para poder transmitir cargas a través de esfuerzos de tracción. Entonces, finalmente ya acabar de armar la cercha, pues aparecen unos elementos también sometidos a compresión, ¿cierto? Que me permiten armar los pendolones o los parales, como los quieran llamar.
y aparecen otros elementos que yo seguramente trabajaría funcionar a compresión, a tracción o a compresión, pero yo cuando los pongo así, sé que van a trabajar a tracción porque están en la dirección que funcionarían los cables. Si los pusieran en el otro sentido, estarían en la dirección que funcionan los arcos, entonces seguramente estaría la compresión. Entonces acá es chévere porque entonces uno ve clarísimo lo que está sometido a compresión, lo que está sometido a compresión y unos elementos más delgados, más eficientes en acero, seguramente, que están sometidos a tracción. Pero en esencia, si ustedes ven, lo que tenemos es lo mismo. Son muchas alternativas de las que vamos a tener que poner de forma paralela a las cerchas para vencer la luz principal. ¿Cuál es nuestro problema con nuestro amigo el sismo acá? Pues que obviamente estos sistemas son muy inestables. ¿Sí? Estos sistemas, si yo le hago una fuerza, pues se caen fácilmente. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos garantizar que este plano sea rígido también, ¿cierto? El plano sobre el cual van a estar apoyados esos elementos. Y lo otro que también voy a tener que garantizar, además de que estos planos laterales sean rígidos, seguramente lo que va a tener que garantizar es que estas cerchas no vayan a bailar en el momento de un sismo. Entonces seguramente tendrá que aparecer alguna cercha en el sentido perpendicular que ayude a darle estabilidad a cualquiera de todos estos sistemas que ustedes ven acá. Bien, pero la clave es esto: es que sobre lo que se estén apoyando sea completamente rígido. Puede ser un muro estructural, puede ser una secuencia de pórticos arriostrados, que se llamaría esto cuando hacemos las diagonales, o pueden aparecer unas columnas con unas secciones grandes que obviamente garantice que sean rígidas y una viga de coronación sobre la que se apoyaría eso. O sea, porque podemos tener es una viga grandota, poderosa, que está apoyada sobre unas columnas también igualmente poderosas, ¿cierto? Tengo esta cosa así, y entonces armo un pórtico así, y sobre ese pórtico es sobre el cual yo puedo apoyar mi cercha, ¿cierto? Mis cerchas fácilmente para que la cosa funcione. Entonces puedo tener una estructura mucho más maciza, mucho más pesada, seguramente en concreto, sobre la que pueda apoyar esos elementos. Aquí vamos viendo algunos ejemplos de esas cerchas. Entonces vemos una cercha de estas, dos cerchas plana, grandota. Tenemos también las cerchas planas combinadas. Las cerchas planas combinadas, en lo que estamos haciendo, si ustedes ven acá, lo que estamos haciendo es metiendo algún tipo de sistema alternativo. Aquí tenemos un sistema lineal, entonces tenemos la cercha en forma de arco, tenemos una cercha en forma de pórtico biarticulado, o sea que está articulado aquí, aquí y aquí. Acá tenemos esta cercha que además tiene dos tramos en cantilever, los tramos en voladizo. Yo puedo hacer voladizos también sin ningún problema con las cerchas. O puedo inventarme cosas plegadas como lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Que está armando como una plegadura. O sea que no necesariamente cuando yo pienso una cercha yo tengo un apoyo y tengo que poner y hago una cercha y la apoyo al otro lado así. Yo puedo darle a la cercha la forma que a mí me interese desde el punto de vista arquitectónico, ¿cierto? Y la puedo, y simplemente mi problema es ver cómo hago para descomponerla en triángulos para que efectivamente funcione. Miren que eso lo dibujé rápido y quedó con triángulos todo perfectamente rígido, y saber que tengo unos apoyos sobre los cuales tengo que poder funcionar, pero puedo darle la forma que yo quiera siempre, y siempre vamos a poder descomponer las formas en triángulos, que eso es lo que es interesante. Lo otro que aparece son los sistemas cruzados, como el que ustedes ven acá, en el que yo empiezo a cruzar, a decir, yo tengo una cercha en un sentido y otra cercha en el otro sentido, ¿cierto? Y empiezo a cruzarlas para armar un sistema y que una cercha se ayude con la otra a soportar, ¿cierto? Eso permite, pues obviamente, optimizar muchísimo la sección de las cerchas. O puedo tener sistemas plegados, como por ejemplo este, en el que estoy armando a partir de 4 superficies triangulares, estoy armando una pirámide completamente armada con ese sistema. O aquí, como voy poniendo cerchas planas, si hago el corte por acá, lo que estoy haciendo es poner una cercha así, otra cercha así, una cercha así, otra cercha así, para armar una plegadura que puede ser paralela como esta o radiada como esta que ustedes ven acá. Esto puede seguirse radiando y permitiría armar una planta semicircular, seguramente, que puede uno interesarle. Acá secuencias de cerchas, ahí vemos cómo las cerchas están repetidas. Una de las maravillas de la cercha, pues es esto que ustedes ven acá, pues que es hacer estructuras tremendamente buenas, que tiene puesto el material donde se necesita, pues usted puede pasar las instalaciones sin ningún problema. También puedo entrar en el mundo de las cerchas curvas. En las cerchas curvas, ya lo que estamos haciendo con las cerchas es describir superficies curvas. Acá estamos describiendo a partir de triángulos una cercha en forma de bóveda. Acá vemos una cercha en planta cuadrada como arma 4 caras que son casquetes de cúpula. O puedo tener estructuras
como por ejemplo estas en forma de cúpula, como la que ven aquí, o en la forma de silla de montar, o forma de superficie laveada, ¿cierto? Como está acá. Entonces miren que todas las cosas que puedo hacer descomponiéndola en triángulos. Y esto se vuelve muy importante desde el punto de vista de entender la fabricación, descubrir que yo puedo descomponer en triángulos todas las superficies que yo me imagino. Y la otra pues son las esféricas, pues que ustedes ven acá, en las cuales yo puedo descomponer una cúpula o un casquete de cúpula a partir de triángulos concéntricos que van armando el sistema y que termina finalmente llevándome las cargas a los elementos puntuales que hay acá. Aquí vuelve y juega, acá vuelve y aplica que este elemento perimetral sobre el que estoy apoyando la cercha, en este caso, tiene que ser rígido. Este elemento también tiene que ser rígido. Esto debería ser seguramente un elemento cerrado, un muro estructural rígido que garantice que esto quede correctamente apoyado. Esto así apoyadito en columnitas así tiernas, eso en un medio sísmico como el nuestro no es lógico. También vemos el tema ya espaciales que hemos visto antes en la introducción, en cómo miren las formas que salen de repetir las pirámides o repetir los tetraedros. Yo igual puedo hacer formas de cúpula, puedo hacer cosas planas, ¿cierto? Formas planas como esta que ustedes ven acá, en las que hay elementos tridimensionales que se repiten sistemáticamente hasta armar, por ejemplo, una cubierta plana o con la forma que yo quiera en planta, ¿cierto? O esta que son, y aquí no sé si se alcanzan a ver, ahí están puestos uno al lado del otro las pirámides y conectadas por la parte superior, o sea que generan, finalmente eso termina generando elementos muy altos en los que hay una superficie superior y una superficie inferior que está armada a partir de triángulos que son tremendamente rígidos. O cosas como las que ustedes ven acá, en las que yo con el sistema tridimensional estoy armando arcos, estoy armando pórticos o estoy armando vigas, que también se vuelve interesante en que yo puedo hacer elementos lineales y repetir esos elementos lineales para armar cosas. Aquí vemos un ejemplo de Norman Foster en el que tenemos pórticos, ¿cierto? Espaciales, ¿cierto? Este es un pórtico espacial completamente, que está armado, si ven, a partir de unas pirámides que se van poniendo una al lado de la otra y que se conectan en la parte superior. Y eso es lo que arma ese pórtico poderoso que arma este centro de artes que hizo el señor Foster cerca a Londres. Salisbury se llama el centro este. Tratemos de profundizar un poquito en el comportamiento estructural. Digamos que podemos entender que hay como tres, ¿sí? Hay como tres mecanismos que podemos comparar. Por un lado está el mecanismo de la viga, en el que sabemos que a través de esfuerzos y compresión de manera simultánea yo tengo una carga y la carga se transmite como en forma de arco para llegar a las puntas, y esa misma carga que se aplica aquí abajo se transmite también en forma de cable hacia los lados, y eso permite que esté ocurriendo la tracción y la compresión de forma simultánea. En el arco sabemos que aplicamos una carga y a partir de la compresión, el esfuerzo de compresión interna, el esfuerzo axial, llevamos hasta los apoyos eso. Lo que hacemos en una cercha pues es similar, también yo estoy aplicando cargas, y aquí aparece el principio clave de las cerchas. La carga solo se puede aplicar en los nudos, nunca se le puede aplicar la carga a las barras. ¿Por qué? Porque si este es un pedazo de mi cercha en el que tengo tres barras y tengo tres nudos, y a mí se me ocurre la maravillosa idea de aplicar la carga acá, pues esta barra, ¿qué le va a pasar? Pues esta barra se va a flectar. Y si una barra se flecta, pues quiere decir que está trabajando a flexión, entonces por lo tanto deja de trabajar a esfuerzo axial de compresión o tracción, que es como originalmente está pensado conceptualmente el tema de la cercha. Entonces, por ningún motivo pueden ustedes aplicar cargas en un sitio diferente que no sea un nudo de la cercha. Y obviamente lo que es interesante es que finalmente acá lo que estamos haciendo es separar los esfuerzos. Sabemos que esta compresión, sabemos que esta atracción, y eso es interesante porque entonces yo puedo optimizar el material de cada una de las barras de una cercha, y ese es como el sentido que tiene el tema. El arriostramiento pues ya sabemos qué es, ¿cierto? Pues finalmente lo que rigidiza en este universo pues es la aparición de las diagonales, es la que no deja que eso se mueva, pero lo que tenemos que tener claro es que esa diagonal puede trabajar a tracción o a compresión dependiendo cómo estemos recibiendo en qué sentido estemos recibiendo la carga. Entonces cuando va para allá, pues seguramente esta barra se va a estirar, pero si esto fuera hacia el otro lado, seguramente esta barra trataría de acortarse, entonces se comprimiría. Entonces tenemos que entender bien que esas barras, las diagonales, hay que saber con qué esfuerzo funciona. Ahí vemos un arrostramiento sencillo que obligaría a que esta barra pudiera aguantar tracción o compresión, y cuando tenemos un doble elemento,
¿cierto? Como en este caso, ya ambos elementos podrían ser un cable, perfectamente, porque cuando esté cargando en un sentido, pues uno de los cables, cuando esté en este sentido y trate de formarse allá, o sea, este cable será el que se activa y cuando llegue la carga por este lado, va a ser este cable el que se va a activar. Entonces eso nos permite funcionar relativamente bien. Este es un ejemplo que vamos a ver en el curso varias veces, que es el aeropuerto de Stansted de Norman Foster, y ahí vemos claramente cómo hay un sistema, hay un pórtico armado aquí en la parte inferior sobre el que se apoya esta pirámide que ustedes ven acá armada con triángulos, que es tremendamente rígida, y de ese elemento también salen las diferentes, unas barras que son las que van a soportar otros brazos que salen por acá, que también están armando triángulos y así sucesivamente permite armar esos árboles que ustedes medio ven ahí. Aquí hay algunas de los armados para que vean, aquí está hablando lo que hablábamos ahorita anteriormente, saber cuáles están sometidos a compresión, cuáles están sometidos a tracción, o sistemas como este, como la armadura tipo Howe, en la cual hay barras a tracción y a compresión alternadas, que eso es bien, bien interesante. Lo importante, cómo escoge uno cuál, todos son eficientes, todas funcionan. Finalmente lo que es interesante para ustedes es la exploración plástica y formal que puede haber por detrás de estos elementos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, miren, esta aplicación es bien interesante, porque acá vemos que están aplicándolo para hacer los parales, que es como se llaman estos elementos verticales de una fachada, ¿cierto? Entonces están los parales de la fachada, están armados con cercha, y que pues obviamente aquí se alcanza a ver también que el sistema es una cercha en forma de arco, una cercha tridimensional. Si ven que es una cercha que son pirámides invertidas pegadas una al lado de la otra, que arman los cordones superiores y que arman un cordón inferior que une todas las puntas de las pirámides que están puestas volteadas, ¿cierto? Entonces, si yo miro esto de lado, lo que yo veo son pirámides que están puestas una al lado de la otra y que tienen un cordón inferior que las agarra todas. Eso es lo que uno ve aquí reflejado en este punto. Bien. Lo otro que es importante es que hay que buscar que efectivamente esto sea eficiente en términos de la altura. Entonces, en la medida que lo que les decía, en la medida que estas diagonales, las diagonales de la cercha, sean más paradas, ¿cierto? Que ojalá sean 45 grados o más, o sea, que sean así, 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 y máximo así, como están acá, que eso es un ángulo de unos 35 grados o algo así por el estilo, la cosa va a ser eficiente. Cuando empezamos a tener diagonales tremendamente acostadas, hay un tema de esfuerzos que comienza a volverse mucho más complicado y que es preferible, digamos, si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando otra vez de la flecha del arco. Imagínense que aquí detrás hay un arco, ¿sí? Entonces de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Cuando tengo el arco que está aquí detrás es un arco muy acostado, pues obviamente los esfuerzos de estas barras superiores de la compresión va a ser absurda. Si yo tengo, esto está más así, estas barras, al estar mucho más, la flecha ser mayor, si nos pensáramos en términos de arco, pues estas barras van a estar menos esforzadas y van a estar más en esta familia que ustedes ven acá, que está mostrando la diferencia de los esfuerzos con este análisis geométrico que ustedes ven ahí. Bien. Eh, Acá vemos las diferentes distribuciones tensionales, que eso que quiere decir es qué tan esforzadas están las cosas, ¿cierto? Que están estas barras. Entre más barras yo tengo, ¿cierto? Entre más barras tiene una cercha, los esfuerzos a los que están sometidos son menores, ¿sí? Porque obviamente al haber redundancia estructural se reparte los esfuerzos entre más elementos. Entonces la densidad también se vuelve un tema importante. Y aquí, pues vemos finalmente, pues cuáles son las barras que están más tensionadas y cuáles están menos tensionadas. Y pues claramente sabemos que van a estar más tensionados los elementos, los cordones superiores e inferiores van a estar muy tensionados y las diagonales se van a repartir mucho más. Y vamos a ver más adelante cómo hay unas diagonales que están más tensionadas, las que están más cerca de los apoyos, porque hay unos esfuerzos adicionales y las barras que están en la mitad están menos tensionadas. Acá lo vemos claramente, ¿no? Acá vemos como el axial de compresión, miren, aquí está lo que les decía del arco. Esto es un arco, finalmente, lo que pasa es que es un arco que es plano y plano, pero funciona un poco como el arco, ¿sí? Entonces va a estar muy tensionado, o sea, muy comprimido, menos en la mitad y más cerca a los apoyos. El cordón inferior, que esta tracción, va a tener mucha tracción acá en los apoyos, ¿cierto? Es donde va a estar llegando la acción de cable, ¿cierto? Y ya las diagonales, pues miren que las tensiones son mucho más sencillas, ¿cierto? En este caso. Otro ejemplo, donde vemos cómo el cordón superior está súper tensionado aquí en la mitad y suavecito aquí en la punta, y aquí está súper tensionado. Miren la diferencia. En este armado, ¿cierto?
Lo que está tensionado, donde hay mayor concentración de tensiones, o sea, mayor esfuerzo, es en los apoyos, y en esta cambia completamente y lo que está más tensionado es el cable en la mitad y el apoyo y el cordón superior aquí en la mitad. Y las diagonales están tensionadas, las de la mitad no están tan tensionadas y las que están más tensionadas son las diagonales que están en los apoyos. Bien, pero tiene que ver es con el armado. ¿Sí? Si me voy con Howe, si me voy con Pratt, y eso es lo que uno ve aquí reflejado en este sistema. ¿Sí? Aquí más ejemplos para que los vayan viendo. Acá vemos esta cercha bien interesante, porque esta cercha, lástima que no está más grande, aplica el principio de Fink. Aquí voy a tratar de que lo vean. Aquí está esta cercha, que la ven ustedes, es una cercha además en arco, que funciona muy bien, ya sabemos, porque pues, está siguiendo las tensiones. Y aquí lo que hace el diseñador es que aquí hay un tornapuntas y aquí hay otro tornapuntas. Le hace una columna, pero una columna que no llega hasta el piso, ¿cierto? Sí, es una columna que se trunca y que se apoya gracias a un cable que está pasando por acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el tamaño de esta cercha realmente está dado por la luz que está venciendo esto, que es esta luz que está aquí, esta luz que está haciendo acá, que es mucho más sencilla que esta luz dura que hay de lado a lado. Entonces, el mecanismo de Fink me permite reducir la sección de la cercha, me permite generar unos apoyos intermedios a través de la inclusión de unos cables sobre los que se apoyan finalmente esas columnas o esos tornapuntas que aparecen ahí. Bien, otra cercha trapezoidal, de nuevo la repartición de las cargas y más ejemplos de esas cerchas planas combinadas mostrando diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos columnas, tenemos en forma de arco con este arco que es mucho más grueso en la mitad y mucho menor en la mitad, mucho menor en la punta. Quiere decir que las mayores tensiones están ocurriendo por acá y las tensiones se van reduciendo hasta que llega aquí al apoyo y combinado con otras cerchas que están armando al otro lado del sistema. Aquí lo mismo, sistema paralelos de los elementos, ¿cierto? Acá, de nuevo, las cerchas puestas una al lado de la otra para armar un sistema repetitivo de cerchas planas combinadas. En este caso, pues son cerchas que van armando como una especie de plegadura. Aquí un ejemplo que es muy bonito porque muestra las cerchas, ¿cierto? Cómo pasa la cercha, hay un poste acá, o sea, aquí están los apoyos, ¿cierto? Y está esta cercha, ¿cierto? Digamos, es una cercha que está venciendo una luz importante, pero la altura de esta cercha, o sea, la sección de esta cercha, no está dada por esta luz, ¿cierto? Sino que gracias a la aparición de este apoyo y este apoyo, pues esa sección está dada por esta luz, que es mucho más pequeña, ¿sí ven? Es una luz mucho más pequeña y además pues tiene este voladizo hacia acá que permite agarrar este cable, que aquí este cable pues está agarrando, generando el apoyo en este punto y está agarrando acá arriba, pero entonces seguramente pues ese trataría de voltear el mástil y entonces lo que se está haciendo es que se saca para acá y este mástil, esto trataría de jalar para arriba, trataría como de subir esta cercha, la punta de esta cercha, entonces para eso le sacan otro cable acá para cerrar el sistema. Entonces miren cómo todo el sistema, ¿cierto? Todo el sistema está hecho para mantener en equilibrio completamente este punto. Más ejemplos, ¿cierto? En los sistemas combinados, en este caso tenemos una cercha con unos apoyos centrales, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un núcleo central, ¿cierto? Yo puedo tener un supernúcleo central y ese núcleo central volar las cerchas hacia los lados, un poco como lo que está pasando ahí en lo que ven ustedes en el dibujo, ¿cierto? Aquí vamos viendo más ejemplos de lo mismo. El ejemplo que habíamos visto anteriormente de que tenía el apoyo y tenía un voladizo, eso es bien interesante, teniendo los elementos mucho más, las cerchas mucho más alta en la mitad y mucho más delgada en las puntas, porque pues antes un voladizo acartelado, o en este caso la repetición de unos pórticos planos, sencillos, pero miren que aquí hay una cosa que es muy importante, que le llamo la atención, es esta viga, que hay aquí. Aquí hay una viga a este lado, que es la que conecta todos los pórticos para que los pórticos sean rígidos, ¿cierto? Son los que le dan rigidez. Esto como está aquí, está puesto como si fuera un elemento concreto, pero esto también puede hacer, esto que está aquí dibujado en este punto, perfectamente puede hacer también una cercha que pasa por los lados y que le termina cerrando como el cuadrado para que sea completamente rígido. Cualquiera de estas cosas que estamos viendo puede hacer su proyecto de taller, ¿sí? Acá vemos lo mismo, vemos más ejemplos de cerchas,
Vemos ejemplos de pórticos triarticulados en este caso. Estos son pórticos bien interesantes porque son pórticos que tienen articulación acá y articulación acá. Eso quiere decir que si esto es una articulación, aquí solamente está llegando carga vertical y carga horizontal. Aquí solamente está llegando vertical y axial horizontal. ¿Listos? En estos puntos no está llegando el momento, ¿sí? Y eso es interesante. En estos casos, esto no puede ser así tan tierno como está acá. Acá tendría que existir una cercha u otro elemento estructural acá, que pasara por acá, que ayudara a mantener la rigidez de esto y que cuando tenga cargas en este sentido, esos elementos no se vayan a ir uno detrás de otro y se vayan a caer como en un efecto dominó, o en esto que es un arco triarticulado también. Entonces tiene una articulación en la mitad, tiene articulaciones en la punta, y tenemos lo mismo en este caso. Lo que está planteado es que la cáscara que está puesta encima es la que trabaja como rigidización, pero la realidad es que en nuestro medio necesitaríamos seguramente una cerca metida acá, en este punto, y seguramente por acá también otra cercha parecida a esa metida aquí por este punto, para darle rigidez al sistema y que estos elementos no vayan a poderse mover como lateralmente, que eso es complicado. Hagamos el ejemplo. Este ejemplo es bien bonito. Este es en Londres, en donde hay como esta cerca armada, ¿sí? Donde vemos claramente un cordón que está sometido a compresión, una serie de elementos también sometidos a compresión y una serie de elementos a tracción que están agarrando el sistema para poder acabar de armar esto. Y por aquí por dentro viene otro arco que está completamente armado de una manera diferente, pero miren todas las posibilidades formales que tienen esas diagonales. Bien, aquí vemos el tema de las cerchas, cómo podemos llevar el sistema geométrico desde la cercha plana, luego la cercha que arma la plegadura y la cercha que arma una forma en forma de bóveda. ¿Qué es lo importante de las formas de bóveda? Que tanto esta necesitaría rigidez acá también, de tener algunos elementos para cerrar los triángulos intermedios para que sea rígida, y en este caso pues seguramente obligaría a que esta superficie, los testeros, que es como se llama esto, tendrían que ser muy rígidos o tendrían que estar cerrados o ser una pantalla. Esto podría estar apoyado, por ejemplo, en una pantalla de concreto acá, en un gran muro aquí, y que este elemento estuviera apoyado en este sentido, generando el sistema que ustedes ven ahí. Pero siempre buscando la manera de ponerle como tapa por el otro lado para que eso no se vaya a deformar. Imagínense lo que le pasa, por ejemplo, a un tubo, ¿cierto? El tubo yo lo espicho y se puede deformar, pero cuando yo le pongo la tapa a ese tubo, le pongo una tapa por ambos lados y yo trato de espicharlos, pues ya no se puede espichar porque esa tapa se está anteponiendo a esa deformación que podía tener los bordes externos. Bien, más ejemplos. Miren esta super cerca que está en este aeropuerto de Resopiano. Más de lo mismo, ¿cierto? Acá lo que estamos diciendo. Entonces miren cómo este sistema tiene esta cercha por fuera, por este lado, que le da rigidez, o en este caso tiene este pórtico totalmente rígido que resuelve el tema, ¿cierto? O como ocurre acá, que hay unos elementos acá en este punto, en este caso un tensor que hace que a través hace este esfuerzo y no deja que esto va a tratar de abrirse. Acuérdense que pues, un arco tiene forma de arco, pues va a tratar de abrirse finalmente de cualquier manera. Entonces pues, ustedes ya saben que eso hay que controlarlo constantemente. Aquí vemos un ejemplo de cómo se arma una superficie de estas parecida a esta que tenemos acá. Entonces una superficie armada a partir de triángulos que funciona muy bien, y mírenla cómo es por dentro, ¿sí? Por dentro es una retícula armada con unos elementos que son además de doble capa, o sea, tiene un cordón superior y un cordón inferior, pero no tienen diagonales. Los elementos están funcionando con otro principio que vamos a ver más adelante, que es el principio Bielendel, que es, o sea, la cercha la entendemos como algo que es así. La viga Bielendel es una cercha, no es una cercha, es una viga que no tiene diagonales, ¿sí? Como esta que ustedes ven acá, la que es curva, ¿sí? Que no tiene diagonales acá, ¿sí? Simplemente está el cordón superior y el cordón inferior y están los parales, pero no hay diagonales. Eso quiere decir que todo el esfuerzo lo están haciendo estos nudos de acá. Y entonces estos nudos tendrían que ser empotrados y muy rígidos para que efectivamente esa viga pueda funcionar. Más temas. Acá vemos pues cómo se puede hacer también. Puede hacer elementos de curvatura sencilla que se intersectan, siempre descomponiéndolo en triángulos.
Estas son cosas que a ustedes les debe parecer maravilloso cuando lo pueden hacer en Rhino o en alguna de estas aplicaciones de programas parametrizados, pero lo que a mí me interesa es que ustedes piensen cómo fabricar esto. No que el problema es cómo lo hago en Rhino, sino cómo lo hago en la vida real, cómo son las piezas que yo tengo que armar para poder hacer esto y cómo las sistematizo para poderlo armar. Aquí otro ejemplo para que sigan viendo todo lo que se puede hacer a partir de los triángulos. El ejemplo interesante de que yo puedo hacer a partir de una serie de cinturones, puedo armar una cúpula, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Y es una cosa relativamente sencilla. Finalmente, yo lo que estoy haciendo es trazar los paralelos, ¿se acuerdan los paralelos? Cuando en el colegio le enseñaban a uno los paralelos y los meridianos, pues aquí lo que yo estoy haciendo es armando los paralelos y luego en los paralelos los subdivido, ¿cierto? Y lo que empiezo es a unir las diagonales para armar eso. Y luego armo el siguiente anillo y el siguiente anillo. Y cuando yo veo el alzado, pues acá veo cada uno de los anillos armados de ese sistema que me permite armar pues finalmente eso que ustedes ven acá en planta. Obviamente hay muchos sistemas. Este es el más sencillo, que es el de anillos, que es armar anillos concéntricos que van subiendo uno al lado del otro y se van reduciendo en tamaño para poder armar el sistema. Pero también pueden utilizar esta otra que es a partir de casquetes, ¿cierto? En el que yo tengo este módulo, que es como esta tajada de pizza curva, ¿cierto? Y entonces estos casquetes yo los pongo uno al lado del otro y me terminan configurando el sistema. Acá se ve, este es un casquete, aquí va otro casquete y así sucesivamente. Entonces, pero miren que el armado de los casquetes es completo, miren que en planta es completamente diferente de esto. Esas maneras de ordenar las cosas se llaman topología. ¿Cuál topología se está utilizando para poder describir la manera como se va a armar la cúpula? ¿Cierto? Y hay muchas topologías. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo. Siempre lo que vamos a estar viendo es que cualquier superficie es susceptible a ser descompuesta en triángulos y eso permite que se vuelve fabricable, se vuelve construible. Incluso cuando nos metemos a hacer cosas como la que ustedes ven acá, paraboloides hiperbólicos, superficies regladas, yo puedo perfectamente armar diferentes sistemas como los que ustedes ven acá, en los cuales las diagonales y los elementos triangulares me permiten armar unos sistemas bien interesantes desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista formal. Ya cuando nos metemos en el tema tridimensional, entonces tenemos una primera estrategia en la cual yo empiezo a armar cosas tridimensionales cuando empiezo a intersectar elementos planos. Entonces acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es coger cerchas planas e irlas intersectando una al lado de la otra, ¿cierto? Acá hay una cercha plana en un sentido y una cercha plana en el otro, y así sucesivamente yo voy armando y pues hay cierta correspondencia geométrica, ¿cierto? Pues que las cerchas planas que van en este sentido pues están armando en cada una de las intersecciones para que finalmente termine armando una cuadrícula de cerchas, pues que me arma finalmente es una placa, una gran cubierta sobre la que yo puedo tener mi edificio, ¿cierto? Acá vemos otro sistema en el que yo tengo una cercha tridimensional que se intersecta con otra cercha tridimensional y luego yo intersecto igual número de cerchas tridimensionales en todos los sentidos y termino armando esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Es un sistema tremendamente redundante, que es bien interesante, pero que tiene que buscar entender cómo se termina de apoyar el sistema. ¿Cómo se apoya? Pues lo puedo apoyar ¿dónde? Pues en algún nudo puedo yo apoyarlo. ¿Sí? Y aquí está la gente aquí abajo. Lo importante es que se apoye sobre un nudo, sea que se apoye sobre un muro o se apoye sobre columnas, y si se apoya sobre columnas hay que garantizar que eso sea rígido. Si yo voy a apoyar aquí esto sobre unas columnas que están puestas acá, por ejemplo, en este punto, aquí por este lado, yo tengo que garantizar que esto sea rígido, ¿sí? Entonces acá lo ideal es que para que eso sea rígido, pues que por ejemplo esto tenga una serie de diagonales, ¿cierto? Y que aquí exista arriba, por ejemplo, una viga, ¿cierto? Que amarre toda la punta de esas columnas y sobre esa viga finalmente sí apoyo mi superficie dimensional como la que vemos ahí. Más ejemplos que van saliendo. Este es un ejemplo de una cercha plana que arma un pórtico externo en este edificio de piscinas. Aquí más ejemplos de las mallas tridimensionales, ¿cierto? Acá vemos como a partir de este módulo, que es una pirámide de base cuadrada, yo repito esa pirámide de base cuadrada y termino armando mi sistema de entrepiso. En este caso me gusta que miren que está apoyado, miren que está apoyado en unas pantallas, en unos muros de concreto en forma de L en las esquinas,
¿cierto? En este caso es un sistema de tetraedro, o sea, ¿qué quiere decir? Que si es tetraedro, yo estoy arrancando con, es una pirámide de base triangular, y es una base triangular que tiene un triángulo equilátero, y lo interesante del triángulo equilátero es que cuando yo empiezo a pegarlos uno al lado del otro, ¿cierto? Esos triángulos equiláteros geométricamente permiten ir armando cosas como esta e ir armando cosas como esta, que es la posibilidad de armar, ¿sí? Por ejemplo, hexágonos. Entonces miren que esto, los hexágonos permiten, un hexágono, una repetición de triángulos permite armar hexágonos y una repetición de hexágonos permite armar un gran hexágono. ¿Sí? Entonces miren las geometrías que pueden empezar. Entonces no necesariamente un proyecto tiene que ser perfectamente cuadrado. Yo también puedo empezar a explorar este tipo de alternativas. ¿Sí? Porque entonces con este sistema triangular, yo con triángulos puedo terminar definiendo, por ejemplo, un proyecto que en planta tenga esta forma. ¿Sí? Porque aquí finalmente yo puedo descomponer esto en una serie de triángulos, ¿cierto? Que están acá y que tienen una relación geométrica. Puedo hacer el sistema tridimensional, lo puedo hacer curvo, miren lo que puedo hacer, ¿cierto? Puedo hacerlo perfectamente curvo, ¿cierto? En este caso, esto se llama un toroide, que es como el lado de una dona, ¿sí? Como una de las superficies externas de un tubo, de un tubo curvo, un tubo circular, de una dona, o un sistema como una cúpula, ¿sí? Como el que ustedes ven acá, que es igual, parecido al que vimos atrás, que era de una sola hojita, pero en este ya me permite hacer un sistema mucho más robusto porque finalmente son dos capas de cerchas separadas por una serie de diagonales que están ubicadas en la forma que ustedes ven ahí. Más ejemplos, mallas tridimensionales plegadas, para que tengan ustedes ejemplos, miren todo lo que se puede hacer. Acuérdense que nuestro problema en el sismo es que nos toca inventarnos elementos en este sentido, elementos altos, ¿sí? Que nos permitan agarrar estas cosas y garantizar que todo esto trabaje como en un solo conjunto, ¿cierto? Aquí vemos otro ejemplo de cómo estas cerchas tridimensionales se apoyan sobre estos puntos que vemos acá. Todo un sistema tridimensional, miren la repetición de esos elementos tridimensionales lo que da. Y ya para terminar, quiero mostrarles este ejemplo que parece muy bonito, pues entender cómo finalmente a partir, yo puedo hacer elementos estructurales muy complejos, muy interesantes, con los cuales puedo armar cubiertas como el de este polideportivo, que tiene esta sección, aquí está la gente aquí parada aquí adentro, ¿cierto? Y tiene esta sección que permite además el ingreso de la luz. Unas cerchas, que lo que llaman es una especie como de ala de avión, esto se llama una sección lenticular, que tiene la sección como son las lentejas y como son los lentes, ¿no? Tienen esta forma como de ojito, ¿sí? Esa sección. Y lo que es interesante es que esa sección lenticular es una cosa como así, que llega al otro lado y tiene también esa misma forma al otro lado, ¿cierto? Esta misma forma al otro lado, y esto pues tiene, y esto aquí tiene pues una forma de cercha por este lado, y tiene una serie de cerchas con esa forma de ojito, ¿cierto? Aquí armadas de lado a lado y armados y conectados con unos elementos así, que arman, como le digo, como esa forma de ala de avión. Y lo interesante es que aquí en la mitad no aparecen apoyos. O sea, estos elementos pasan de lado a lado y aquí este sitio queda sin apoyos y por aquí entra la luz perfectamente, ¿sí? Entonces lo que quiero que vean es que finalmente yo puedo armar a partir de triángulos y diagonales, puedo armar unas costillas, como en este caso, una serie de costillas que son cerchas planas. Esas cerchas planas tienen también elementos que van en el otro sentido, o sea que seguramente en este sentido tiene que haber otra cercha que va así, en este sentido, que es la que le da rigidez a todo el sistema, y encima de eso pues hay una serie de elementos que son los que permiten como forrar por fuera esa ala de avión y permite generar esta espacialidad que ustedes ven acá, ¿sí? Aquí se ve dónde están las cerchas, por acá va una cercha, por aquí otra cercha, por aquí otra cercha, por aquí otra cercha, pero lo más interesante del caso es que esa cercha no se está apoyando aquí, o sea, no están, la cercha que está aquí detrás, ¿cierto? Que tiene como esta forma, no se está apoyando aquí, ¿cierto? Sino que hace parte de un conjunto mucho más grande que lo que busca es apoyarse allá atrás en esa super viga laminar que hay allá atrás, esa viga de concreto que después descarga sobre estas columnas, ¿sí? Pero allá donde se está apoyando. O sea que se vuelve es muy importante la viga, la cercha que está metida aquí en la mitad, ¿sí? Que aquí uno no la percibe, pero acá en la mitad hay una cercha súper importante, que es la que pasa aquí de lado a lado, que es la que permite armar darle rigidez y que esta cercha finalmente
es la que está transmitiendo la carga del muro de acá al muro de acá, y estos elementos están saliendo en voladizo. ¿Sí? Entonces miren todas las maravillas que uno puede hacer simplemente entendiendo el sentido. ¿Sí? Hay una gran cercha aquí en la mitad, que es la que vence la luz, o sea, digamos dibujándolo al revés, es una gran cercha que apoya en un muro que hay acá y en otro muro que hay por acá, ¿cierto? Aquí está el otro muro, ¿sí? Y esta es la gran cercha que va de lado a lado, dibujémosla así, ¿cierto? Y de esa gran cercha, ¿sí? Van saliendo, estas que vemos acá, son cerchas que están saliendo en el otro sentido, que están así, ¿cierto? Que se conectan de lado a lado y son las que terminan armando todo ese aparato de lado a lado que está funcionando en el sistema que ustedes ven ahí. Bien, finalmente tengo una imagen acá que es como para que la tengan, que es, ahí salgo yo tapando un pedazo, pero es para que tengan unos elementos para tomar ciertos predimensionamientos básicos que pueden ustedes hacer en términos de las luces, saber qué luces son las que puedo vencer, ¿cierto? Con los diferentes sistemas. Y aquí algunos predimensionamientos muy sencillos para estos yo creo que son interesantes para ustedes, saber que, por ejemplo, que una cercha planita, estas que ustedes ven acá, pues vamos a estar hablando de un décimo, un quinceavo, L sobre 15. Entonces, pues si yo tengo 30 metros de luz, pues entonces un quinceavo de esos 30 metros, que es una cercha de 2 metros de altura, podrían ser 30 metros. O un reticular como este, pues miren el redimensionado que tiene, o un arco, o una cercha, o este aparato de acá, como que esto lo vimos en la clase pasada, pues son absurdos del tamaño las secciones que se pueden llegar son muy pequeñitas y las compara uno con las luces que puede vencer. Pero es para que tengan una referencia general y puedan seguir trabajando con este sistema de vector activo.